Buenos días, buenas noches o buenas tardes a todos. Un saludo, estamos de vuelta a estudiantes, ex estudiantes y a todos los seguidores. Vamos a revisar un ejercicio que tiene que ver con descripción de calidad. Este ejercicio lo vamos a hacer mediante el uso de análisis de datos de Excel. Vamos a insertar un gráfico que es uno de los gráficos predeterminados que ya tiene Excel. Y vamos a usar la calculadora de hipótesis estadística, una hoja de cálculo que ya la conocen porque la han visto en otros videos. El ejercicio que vamos a trabajar lo pueden consultar en libros, les dejo en la caja de descripción la bibliografía en donde pueden encontrar los datos, el texto completo de este ejercicio. Le vamos a hacer ciertas modificaciones al que está publicado en la bibliografía que les dejaré. Bien, son dos máquinas cortadoras de hules. La longitud ideal que deben de tener son de 200 milímetros y se tiene una tolerancia para que cumpla con las características de calidad de 3 milímetros. Cada determinado turno se inspeccionan 110 tiras. ¿Qué es lo que queremos hacer? Determinar su tendencia central, realizar los histogramas correspondientes y probar las hipótesis. Bien, pues tenemos los datos. Los 110 datos están distribuidos en la máquina 1, la máquina 2 y agregamos una columna en donde tenemos los datos totales. Queremos analizar cuáles son las medidas de tendencia central y de paso las medidas de variabilidad. Esto lo vamos a hacer mediante la herramienta de análisis de datos que ya nos tiene Excel. En el video que se indica arriba pueden revisar cómo se activa el análisis de datos y viene otro ejemplo también que corresponde al resumen estadístico. Nos vamos a ir al menú datos. En la esquina superior tenemos el análisis de datos, estadística descriptiva. Es importante que los datos los tengamos todos agrupados mediante columnas o bien mediante filas. Es más común que nosotros usemos los datos mediante columnas justo como los tenemos. Voy a seleccionar todos los datos. Vamos a activar los rótulos en la primera fila indicándole que las celdas A2, B2 y C2 tienen precisamente el título que corresponde a cada variable. De aquí lo vamos a dejar que el resumen aparezca en una hoja nueva y voy a pedir que me haga el resumen estadístico, que es lo que quiero determinar en primera instancia. Le doy a aceptar y tenemos todo el resumen estadístico para las tres columnas que corresponde a la máquina 1, a la máquina 2 y a los datos totales. Ya con los datos podemos hacer algunos análisis, algunas interpretaciones de lo que queremos. Los datos totales sí pueden cumplir con la especificación de 200 milímetros. Sin embargo, lo que notamos es una pequeña desviación tanto para la máquina 1 como para la máquina 2. Entonces debemos de analizar por separado cuál es la situación para cada máquina. Esto lo vamos a hacer mediante el histograma. En el video les dejo una manera diferente de hacer el histograma. En esta ocasión vamos a realizarlo mediante insertar gráfico a partir de los ya predeterminados de Excel. Estamos en la hoja de datos nuevamente en Excel. Para poder hacer el histograma necesitamos calcular algunas variables. Vamos a trabajar con la columna datos totales. Necesitamos la siguiente información: el valor mínimo, el valor máximo, el tamaño de la muestra, que sería n, el rango, el número de clases y la amplitud de clase. Podemos aprovechar que mínimo, máximo y muestra e incluso el rango ya lo tenemos en el resumen. Trabajamos con los datos totales, mínimo, máximo, tamaño de muestra, son todos los datos, los 110 datos. El rango lo tenemos, lo podemos calcular para recordar cómo se hacía. El máximo menos el mínimo corresponde al rango. El número de clases lo vamos a determinar de la siguiente manera. Queremos redondear el logaritmo de n más 1. La base del logaritmo es la base 2. Cerramos la función que corresponde al logaritmo base 2 y para redondear sin decimales. Lo único que queremos determinar es cuántas clases tengo que formar en el histograma. Es decir, que queremos determinar 7.
La amplitud de clase, como ya hemos visto en otros videos, corresponde al rango entre el número de clases. Formaremos los datos o agruparemos los datos en 7 clases, cada una de ellas de 0.614 milímetros en este caso, que es la variable que estamos trabajando. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a trabajar, repito, con los datos totales. Es conveniente que todos estén en una sola columna. Entonces seleccionamos el total de datos y vamos a insertar histograma. De manera predeterminada me va a dar Excel un cierto número de clases o un cierto número de barras con un rango predeterminado que podemos ir modificando a voluntad según nuestros convenientes. Nosotros hemos estimado 7 clases o una amplitud de 0.614. Haciendo doble clic sobre los ejes o sobre el eje horizontal me va a llevar a las opciones de Excel que corresponden a la parte automática, que puedo hacer por categoría, por ancho del rango. Me está determinando 0.84, nosotros hemos determinado que es de 0.614 milímetros. Le doy a aceptar y tengo ya mi histograma con la opción insertar gráfico. Insertar el histograma, esa es una manera. Hemos editado el gráfico, quitando marcos, cambiando letras, el eje poniéndolo en números con solo 2 decimales, pero que nos está diciendo con respecto a la característica de calidad que debemos de cumplir, que es una longitud de 200 milímetros. Lo que podemos notar es que hay una ligera desviación hacia ambos lados. Recordemos que estamos analizando todos los datos completos, entonces tenemos, al parecer, frecuencias muy altas que corresponden entre los 198 y 199 milímetros y también frecuencias muy altas que corresponden entre los 200 y 201.49 milímetros, de acuerdo a cómo nosotros desarrollamos el histograma. ¿Qué tenemos que hacer? De hecho, el ejercicio nos pide que una vez que hagamos el histograma con los datos completos, analicemos los histogramas de las máquinas de manera individual. Estamos nuevamente con los datos de Excel. Vamos a tomar los mismos valores que ya hemos calculado para el total, pero lo único que vamos a hacer es repetir para la máquina 1 y para la máquina 2. Selecciono en primera instancia la máquina 1, vamos al menú insertar, en los gráficos predeterminados, el histograma y recordemos que nos va a dar de manera predeterminada o de manera automática. Excel va a calcular la amplitud de clase, el número de clases y eso lo podemos modificar nosotros a voluntad de acuerdo con lo que hemos calculado arriba. Haciendo doble clic sobre los ejes y ahora vamos a hacerlo no para ancho de rango como hicimos antes, sino lo vamos a hacer para número de rangos, que en nuestro caso determinamos 7. Seleccionamos los datos, vamos nuevamente a menú insertar, histograma, lo da de manera predeterminada. Recordemos que estamos trabajando con 7 clases, doble clic sobre el eje, número de rangos, queremos 7, ambos los modificamos, ancho de rango 0.614 milímetros y ancho de rango 0.614 milímetros. Para hacer el histograma, incluso no tenemos necesariamente que calcular los valores de número de clases o amplitud de clase. Nosotros podemos elegir de manera arbitraria de qué tamaño o cuántas clases queremos hacer. La intención del histograma es que nos permita observar cómo se dispersan o cómo se distribuyen los datos a lo largo de un cierto rango de números. Recordemos que el histograma de datos totales nos mostraba altas frecuencias en 2 o en 3 barras que correspondían a las longitudes. Cuando
hacemos por separado, lo que observamos es una desviación hacia la derecha para la máquina 1 y una desviación hacia la izquierda para la máquina 2. Esta razón es la que está provocando que haya finalmente estas altas frecuencias en dos niveles de longitud. ¿Qué problemática podemos determinar en la máquina 1 y en la máquina 2? Precisamente es ese sesgo que está teniendo con respecto a la media de la longitud de las tiras. Recordemos que específicamente deben de tener 200 milímetros. Por último, vamos a demostrar mediante una prueba de hipótesis si la máquina 1 y la máquina 2 parecen ser iguales o producen exactamente lo mismo. Eso sería positivo porque podríamos ocupar la producción de ambas máquinas para un solo fin. Esto lo hacemos mediante prueba de hipótesis. Ahora en este video lo vamos a hacer de dos formas diferentes. Lo vamos a hacer también con el análisis de datos y lo vamos a hacer usando la calculadora. ¿Cuáles son las diferencias? Mediante la herramienta de análisis de datos de Excel podemos usar los datos totales que tenemos. Con la calculadora de hipótesis estadística tenemos que usar los datos resumidos, es decir, los valores que tenemos en el resumen estadístico que sacamos con anterioridad. Para la prueba de hipótesis, entonces recordemos que tenemos que plantear exactamente lo que queremos probar. Son 6 pasos para la prueba de hipótesis y empezamos con la primera. La hipótesis nula es suponer que las medias son iguales, es decir, que la producción de ambas máquinas es la misma. Como debemos de probar una diferencia de medias, entonces el valor hipotético tendría que ser de 0, suponiendo que las dos producen exactamente lo mismo. ¿Qué puede contradecirnos a nuestra hipótesis nula? Una hipótesis alternativa en donde la diferencia de medias será diferente de 0. Hay que recordar que el valor hipotético va a ser el mismo para la hipótesis nula como para la hipótesis alternativa. Elegimos un nivel de significancia regularmente de 0.05. Por la cantidad de datos que tenemos más de 30 datos, entonces realizaremos esta prueba mediante la prueba Z para dos medias. Siguiente paso, a partir de los datos de muestra, demostraremos cuál es la hipótesis verdadera, si la nula, es decir, la igualdad entre las medias, o la alternativa, es decir, la diferencia entre las medias. Vamos a Excel para hacerlo mediante análisis de datos. Vamos al menú datos, análisis de datos y vamos a buscar prueba Z para media de dos muestras. Le damos a aceptar y nos va a solicitar los datos para cada una de las variables. Seleccionamos para la variable 1 todos los datos de la máquina 1, para la variable 2 todos los datos de la máquina 2. No importa que tengamos diferente cantidad de datos. Diferencia hipotética de las medias, recordemos, es 0. No conocemos las varianzas poblacionales, sin embargo, como la muestra es mayor a 30, podemos utilizar las varianzas que obtuvimos en el resumen estadístico. Las podemos tomar directamente, no puedo seleccionar celdas aquí, las tengo que escribir. La varianza de la máquina 1 es 0.41, la varianza de la máquina 2 es 0.43. Rótulos, tengo que seleccionar la palabra rótulos porque recordemos que la celda A2 y la celda B2 contienen el nombre de las variables. El rango de salida lo dejaremos en una hoja nueva, yo le puedo poner ahí nombre para la hoja y le damos a aceptar. Es importante, antes de plantear o antes de resolver la prueba, nosotros hemos elegido cuál es en realidad la dirección que queremos probar. La dirección que queremos probar es una de dos colas, entonces nos centraremos en el valor de 1.95 que corresponde al valor crítico de dos colas. Este valor crítico lo vamos a comparar con el valor Z que nos ha calculado. Este valor Z va a ser el mismo independiente a la dirección de prueba que yo haya tomado. El valor crítico para una prueba bilateral nos indica que lo establezcamos con 1.96 y menos 1.96. Recordemos que la prueba de hipótesis es bilateral, por lo tanto a la derecha de 1.96 o a la izquierda de menos 1.96 rechazaremos H0. En cualquier otro caso aceptaremos H0. ¿A quién vamos a comparar?
el valor de Z que hemos calculado, que para nuestro caso es de 15.44. Comparamos el valor de Z dentro de la curva de distribución normal para tomar la decisión. Ese 15.4 está en la zona de rechazo, por lo tanto debemos de concluir que ambas máquinas producen cortes con longitudes diferentes. Otra forma de calcularlo mediante la calculadora de hipótesis estadística que les comparto. Prueba Z para la diferencia de dos medias porque tenemos una variable que se mide. Vamos a comparar dos muestras y ambas tienen más de 30. El valor hipotético es 0. Recordemos que estamos probando que las dos máquinas sean iguales contra que sean diferentes. Lo estamos haciendo a un nivel de 0.05. Me establece la región crítica a menos 1.96 y 1.96. Recordamos nuevamente, según la curva de normalidad que veíamos hace unos momentos, a la derecha de 1.96 rechazo H0, también lo hago a la izquierda de menos 1.96. Los datos son resumidos, es decir, con los datos que obtuvimos mediante el resumen estadístico, vamos a colocarlos en cada uno de los recuadros correspondientes, como promedio, varianza y tamaño de muestra. Del resumen estadístico tomamos media para ambas máquinas, varianza para ambas máquinas y tamaño de muestra para ambas máquinas. Lo agregamos en la hoja de cálculo mediante la calculadora de pruebas de hipótesis. Notamos la misma conclusión, diferente herramienta, misma conclusión. El valor de la estadística de prueba está por fuera de la región crítica. Debemos rechazar H0. Finalizamos con una conclusión. Las máquinas producen tiras con longitud diferente. Eso es todo. Nos vemos para la próxima. Saludos. Gracias por tu atención. No olvides suscribirte, darle like y compartir. También coméntanos y o sugiérenos temas para desarrollar.